Bocinas inteligentes con un sonido de calidad hay muchísimas en el mercado. Pero si buscas un diseño retro con un sonido bueno, pues ya las opciones se reducen notablemente. Hoy revisaremos esta hermosa bocina de Marshall que el nombre me cuesta muchísimo pronunciarlo, Utbridge Voice, con un look retro que enamora y un sonido de altísima calidad. Soy Gunter, esto es Gtech MX y comenzamos ya. Hablemos del diseño, que es lo primero que te enamora de esta bocina de Marshall. De hecho, yo la compré sin saber cómo sonaba, sin tener la certeza de cómo sonaba, a pesar de que Marshall es garantía de una buena calidad en audio. La marca lleva 60 años en el mercado, combinando un look retro en casi todos sus productos y un sonido de altísima calidad. En el caso de esta bocina, los de Marshall la han sabido actualizar. Es una bocina con alma vieja y corazón nuevo, porque incluye asistente de voz, ya sea Alexa o Google Assistant, dependiendo de la versión que compres, porque existen las dos versiones, no los dos asistentes en la misma bocina, una u otra. Es una bocina bastante compacta, son 12.8, 12.2 y 16.8 centímetros, 1.39 kilogramos. La verdad es que no la vas a estar cargando, la puedes poner en cualquier lado porque esta bocina no trae batería incorporada. Se conecta a la corriente con un plugin de esto y va aquí detrás conectada. Y listo. Existen dos colores, este que es negro, bueno, yo lo veo café, pero la marca dice que es negro, y uno en blanco. La marca ha incluido piezas metálicas para complementar el diseño en un tono oro envejecido. El logo aquí, la verdad que muy reconocible. Este mesh recuerda a las bocinas antiguas. Han incluido esta barra metálica también en el mismo tono, con 4 luces LED que te van a indicar las conexión, bueno, el estatus de la conexión o cuando se conecta a un nuevo dispositivo. Las barras de control de volumen también son bastante discretas y muy elegantes en la parte de arriba, y son en el mismo tono oro envejecido. Los botones son lo justos y bastante discretos. Tienes aquí el de play, el de pausar y dar play. Aquí el de activar o desactivar el micrófono, porque como trae asistente de voz, ya sea Alexa o Google Assistant, pues vas a tener que usar esta opción si decides que no quieres que el asistente te escuche. Y tiene estas tres barras, una barra metálica que es para el volumen, el otro para los bajos y el otro para los agudos. Botón para parearlo por Bluetooth con cualquier dispositivo y ya no tiene mucho más. Bueno, estas patitas que la verdad que le sirven de soporte y se ve bastante bien. Este altavoz va a pegar en cualquier parte de tu casa y si decides tenerlo como parte de tu setup, puedes comprar dos y tenerlos uno a cada lado. La verdad es que en el precio están bastante carito, ahí te lo vas a pensar. Ya hablamos bastante del look, pero veamos qué tiene dentro este altavoz de Marshall. Controladores dinámicos, respuesta de frecuencia desde los 20 hasta los 20.000 Hz, amplificador de 30 vatios clase D, un micrófono con doble cancelación de ruido acústico que lo vas a activar o desactivar en este botoncito que ya les mostré. Y este tiene un alcance bastante amplio, es decir, que si tú lo tienes en una parte de la casa, la idea es que el asistente te escuche y pueda seguir tus órdenes. No es estéreo, pero puedes tener el efecto estéreo si tienes dos en la misma habitación. Conexión Bluetooth 4.2, sonido de alta definición, codec SBC, que la verdad es que se oye súper bien. Los puristas del sonido dirán que un codec LDAC o aptX son los mejores codecs de alta definición, pero para un oído promedio este sonido es de altísima calidad. Potente y además lo puedes regular aquí si quieres, regulando no solo el volumen sino los bajos y los agudos para que crees tu nivel de ecualización o hacerlo por medio de la aplicación. La verdad es que el sonido es excelente y no vas a tener ninguna queja. Y aquí les va la muestra. They say just start through when a person leaves you blue, and that person is you. El sonido, señores, es exquisito. No distorsionan, lo puedes subir al máximo, se oye en toda la habitación, incluso en toda la casa si abro la puerta. Es un sonido de altísima calidad que vas a disfrutar donde quiera que lo pongas y con la música que lo ponga. Puedes conectarlo por dos vías, una directamente al Bluetooth, que es lo más sencillo y funciona con cualquier dispositivo. Aprietas este y te va a aparecer esta señal. Puedes iniciar la vinculación. Abre la configuración Bluetooth de tu dispositivo móvil. Ahí lo conectas directamente y no hay más. También puedes hacerlo por medio de la aplicación Marshall, que la verdad es que no es una de las mejores aplicaciones. Si lo quieres conectar a la aplicación por la aplicación Marshall, vas a tener que dejar presionado este botón. Modo de configuración activado. Sigue las instrucciones que aparecen en la app del dispositivo.
Y ahí te armas de paciencia porque la mayor parte del tiempo tienes que repetirlo 2 o 3 veces hasta que logres conectar la aplicación, ya sea en iOS o en Android. En cualquier caso, para hacer uso del asistente virtual tendrás que conectarlo a la aplicación y de paso a la red Wi-Fi de tu casa. Alexa, pon música latina. Aquí tienes la estación reggaetón en Amazon Music. Ay, ¿qué tal reggaetón? Yo que soy reggaetonero al máximo. Bueno, apagamos el reggaetón para no tener derechos de autor, tema con el derecho de autor. Una de las cosas que me encanta de este dispositivo es que los micrófonos estos con cancelación acústica te escuchan de todas partes, de cualquier parte que estés en tu casa. La aplicación es muy básica. Solamente te va a aparecer la bocina, el nombre que le hayas puesto a la bocina. Aprietas acá y te aparece la aplicación de la que estás oyendo música y lo puedes conectar por Bluetooth o por Wi-Fi. En este caso estamos conectados por Wi-Fi para poder acceder a Alexa. Cuando estás en el proceso de configuración vas a tener que vincular tu cuenta de Alexa o tu cuenta de Google Assistant para que funcione el asistente virtual. La verdad que es muy fácil, sigues los pasos y como pueden ver la aplicación está más que limitada, es decir, súper básica. Se van a dar cuenta cuando vayan a bajar la aplicación que la critican bastante porque es básica, no lo que sigue. El precio lo dejamos para el final para no quitarle la ilusión. Esta bocina es bastante carita, ya sabemos que Marshall te cobra el look y te cobra también la calidad del sonido. Lo puedes encontrar en 5.999 pesos mexicanos, unos $330. En algunos sitios la puedes encontrar con promoción, pero tampoco algo que te vaya a sacar de pobre. La puedes encontrar en Amazon en 5.200 pesos, unos $288. Pero la verdad es que vale la pena. Tiene un look retro que enamora y tiene una calidad de sonido a la altura de los dispositivos de Marshall. Si has tenido un dispositivo de Marshall, sabes que pagas calidad, también pagas diseño, pagas marca, pero tienes un todo en uno. ¿A quién les recomendaría esta bocina? A la gente que le encante el look retro. Yo vivo enamorado de los dispositivos retros. Tengo tengo el micrófono que ven ahí atrás de Shure, que también es un look retro, y un sonido de excelente calidad. Es decir, que tienes las dos cosas en el mismo dispositivo. Sonido actual y look retro. Para ese tipo de persona, esta bocina les va a encantar. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad de reviews de esta Marshall Urbridge Voice. Me costó, pero al final logré decir el nombre. Si así fue, te pido dejar tu like, compartir con tus amigos para que YouTube recomiende más el video. Y si no te has suscrito, me encantaría que lo hagas porque cada semana publico videos y me encantaría tenerte de vuelta por el canal. Nos vemos la próxima semana.